Buenas tardes. Quería contarles que acá con nosotras están Daniela Mancuso, que es dirigente obrera del Partido de los Trabajadores Socialistas, es obrera de la fábrica Madigraf, una fábrica sin patrones, es la presidenta de la cooperativa. María Gabriela Puebla, que es secretaria de género de la SICOP, el Sindicato de Salud de San Fernando, de la zona norte del Gran Buenos Aires. Kate López, que es trabajadora de la Asamblea Permanente de Tigre San Fernando. Estela Cabral y María, que son obreras de la fábrica Mondeles, de la ex Kraft, ex Terrabossi, para las más viejitas, que vienen de cortar la Panamericana recientemente contra los despidos. Lorena Itabel, que es delegada del Ministerio de Economía. Rosa, que es trabajadora de aeronáutica, de la empresa tercerizada GPS del aeropuerto. Agustina Chávez, que está llegando, me parece, no la veo todavía, que es trabajadora del subte. Erika Seitler y Anabela Colli, que son docentes ambas y concejalas por el PTS en el Frente de Izquierda. Erika del partido de Moreno en el Gran Buenos Aires y Anabela Colli en el partido de José Cepaz, también en la zona norte del Gran Buenos Aires. Y está Soledad Domenichetti, que es delegada de FUETRA, trabajadora telefónica. FUETRA es el Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones. También hay compañeras universitarias, estudiantes, y bueno, trabajadoras y estudiantes. Vamos a dar comienzo entonces a esta pequeña presentación de este libro que acabamos de publicar y estamos estrenando, el 8 de marzo lo estrenamos, digamos, y ahora en la Feria del Libro. Como les decía, una de las novedades de ediciones del IPS que se presentan en esta 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es este nuevo libro de la colección Mujer, que se llama Mujeres, Revolución y Socialismo, que es una compilación de textos clásicos seleccionados y prologados por las compañeras Josefina Martínez, que es de Pan y Rosas, del Estado español, y Diana Asunzao, que es de Powerhouses, de Brasil. En la edición y en la traducción de los artículos que aquí están compilados, algunos que eran inéditos en castellano, también participaron compañeras y compañeros de ediciones del IPS de Argentina. El libro incluye 27 artículos y fragmentos también de libros y de folletos de autoras y autores clásicos del marxismo revolucionario, mostrando que desde sus orígenes el comunismo científico no solo luchó por la emancipación de las mujeres, sino que también investigó los orígenes de la opresión, denunció las arbitrariedades de la discriminación social y elaboró una teoría, una estrategia y un programa para acabar con esa opresión. Entonces, en este libro se van a encontrar con artículos de Alexandra Kollontai, de Eleanor Marx, que era una de las hijas de Carlos Marx, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Inés Armand y, por supuesto, artículos de Marx, de Engels, de Lenin y de Trotsky. Y se puede pensar que las nuevas oleadas del movimiento feminista, como también la emergencia del movimiento por la liberación sexual, que hoy se identifica según las diversas fragmentaciones identitarias como movimiento LGTBIQ+, pero que antes se llamaba Movimiento por la Liberación Sexual, que surgieron en los años 70 del siglo XX, plantearon nuevos debates imposibles de pensar en las épocas en que se escribieron estos artículos que aquí compilamos, ¿no? Eso es real. Y cualquier transposición mecánica de sus reflexiones, de las reflexiones que están en este libro, a los tiempos actuales, no solo pecarían de un dogmatismo estéril para incidir en las luchas sociales contemporáneas, sino que además se podría correr el riesgo de presentar el pensamiento de estas grandes revolucionarias y revolucionarios como de señoras y señores bastante antiguos, ¿no? O un tanto pacatos y conservadores para las épocas actuales. Pero si nos pudiéramos trasladar en el tiempo hacia atrás,
nos daríamos cuenta que sus ideas eran peligrosamente revolucionarias cuando las escribieron, cuando las pensaron, porque enfrentaban el oscurantismo religioso, desafiaban la moralina burguesa y atacaban los prejuicios del sentido común de su época. Hoy, cuando la influencia religiosa retrocede en las grandes metrópolis occidentales, cuando las nuevas generaciones rechazan la doble moral que les inculcaron sus mayores y las luchas de los movimientos sociales derribaron bastantes prejuicios del sentido común, estos textos igualmente siguen brindándonos claves sobre cómo abordar, analizar, denunciar y combatir la opresión de las mujeres, la opresión de la sexualidad y de las diversas manifestaciones de la sexualidad, que con otras formas, digamos, con otras presentaciones, digamos, sigue ocurriendo en las sociedades capitalistas contemporáneas. Miren qué casualidad que este libro aparece simultáneamente con otros dos de otras editoriales que están aquí también en la feria. Uno prologado por Tamara Tenenbaum, no sé si la conocen, una periodista y guionista, escritora, que se titula Precursoras del Feminismo, es de la editorial Capital Intelectual, y otro que se llama Feminismos para la Revolución, presentado por Laura López Cordero, que es de editorial Siglo XXI. También dice en el prólogo del libro que ella presenta que es demasiado grande la tentación de creer que todo se inventa cuando uno nace. Y Laura López Cordero escribe en el prólogo del libro que ella compila que cuando armó esa antología con textos históricos lo hizo para contrapesar el efecto de novedad permanente de la marea feminista y también para anticipar nudos políticos y teóricos que ya hemos enfrentado y para desanudarlos con esas ideas previas. Entonces yo digo, no es casual que este libro también aparezca junto con estos otros, que parece de alguna manera un diálogo no preparado conscientemente, y no es casual que esos otros dos libros que se presentaron el sábado aquí en la feria, a quien le propusieron que moderara esa presentación, ese diálogo, es nuestra compañera de Pan y Rosas, Celeste Murillo. Celeste Murillo, que es co-conductora del programa El Círculo Rojo de Radio Con Voz, y es coautora, conmigo y otras compañeras, de otro libro de nuestra colección Mujer, que está por ahí, que se titula Luchadoras, historias de mujeres que hicieron historia. Y digo que no es casual que la hayan convocado, a una compañera nuestra para esa presentación, porque además de sus méritos personales, que por supuesto los tiene, nuestra corriente feminista socialista, Pan y Rosas, siempre se caracterizó y es conocida por trazar un puente entre el pasado y las luchas presentes, encontrando en la historia no la causalidad de un destino inamovible, sino experiencias, triunfos y sobre todo derrotas que permiten prepararnos mejor para conquistar la victoria futura. La historia nos conmueve cuando la convertimos en lecciones de futuro y cuando las vidas personales de aquellas mujeres que se atrevieron a desafiar lo que era prejuicioso, lo que era sentido común y obstáculo en el pasado, nos inspiran y nos contagian rebeldía para no conformarnos con el papel de víctimas impotentes en el que el neoliberalismo quiere ponernos o circunscribirnos a las mujeres permanentemente. Este 2023 se cumplen 20 años de la fundación de nuestra agrupación feminista socialista Pan y Rosas. Y ese hecho no fue la fundación de Pan y Rosas, digo, hace 20 años. Yo era muy chiquita, estaba en la primaria. Y ese hecho no fue solo un acontecimiento político, sino también un acontecimiento ideológico, porque estábamos convencidas de que sin ideas feministas revolucionarias
no hay derrota posible del feminismo patriarcal, del capitalismo patriarcal. Sabíamos que no hay solo dos formas de luchas del socialismo revolucionario, la lucha económica y la lucha política, sino tres luchas. Y la tercera es la lucha teórica, por los fundamentos generales del socialismo. Como la misma palabra lucha lo deja entrever, la tarea no es explicar nuestras ideas como si se trataran de un dogma, sino de confrontarlas con las ideas de otras teorías que buscan ocultar, deformar, engañar y desviar a quienes socialmente pueden criticar con sus acciones este estado de cosas. Por eso, desde los inicios, volvimos a la lectura de las autoras y autores clásicos del marxismo, que hoy encuentran compilados en este nuevo libro de ediciones del IPS, y que hace 20 años prácticamente ni siquiera se reeditaban. Incluso ni se encontraban en internet, ¿no? Eso es una cuestión, una marca de época. Tuvimos que hacerlo, tuvimos que volver a estos autores y autoras clásicas del marxismo hace 20 años para construir nuestra identidad dentro de un movimiento feminista en el que convergían distintas tendencias, ideas, teorías y tradiciones políticas, pero donde el marxismo había sido barrido por completo. Éramos raras a principios del siglo XXI, cuando veníamos de casi 3 décadas de reacción conservadora que había liquidado los procesos de lucha más radicalizados de los años 70. Ahora, vean, en todos los stands de esta feria, no es tan raro remontarse a la historia de los feminismos, rescatar las ideas de pensadoras socialistas incluso. Pero, así como les decía al comienzo que nos teníamos que trasladar hacia el pasado para comprender el carácter revolucionario e innovador y a contramano de las autoras y autores que están aquí compilados, ahora les voy a pedir que hagan un ejercicio nuevamente, sin ir tan lejos, de pensar hace 20 años atrás, cuando nosotras arrancamos con Panirrosas. Y arrancamos también con la edición de libros, muchos de los cuales van a encontrar aquí en este stand, o todos, porque algunos se reeditaron. En ese momento no quedaban ni las ruinas de lo que habían sido los países llamados del bloque socialista, herederos y traidores y deformadores de la gloriosa revolución rusa de 1917. El neoliberalismo se había impuesto mediante la derrota a sangre y fuego en los países del sur de nuestro continente, matando, aniquilando a una generación de luchadores y luchadoras, pero en el resto del mundo, el neoliberalismo había conseguido triunfar esencialmente a través de la integración, de la asimilación de las clases medias y las capas altas de la clase trabajadora a través del crédito y del consumo. Se impuso el individualismo más brutal que nunca tuvo la historia de la humanidad, como también de los movimientos sociales, de los políticos que se transformaron en funcionarios y tecnócratas de los regímenes democráticos capitalistas, incluyendo a muchas feministas. El feminismo había abandonado la lucha contra el orden social y moral que impone el capital, como antes lo hacía históricamente, y se había recluido en las batallas culturales identitarias, o se había integrado al régimen para ampliar los derechos de la democracia capitalista a las mujeres anteriormente excluidas. Por eso, cuando el feminismo empezaba a salir a las calles nuevamente en el post-2001, o sea, después de la crisis de la caída de la Rúa, el Corralito, las manifestaciones y los más de 30 muertos por la represión estatal, cuando el feminismo entonces empezaba nuevamente a salir a las calles, pero sus ideas todavía solo se encontraban en las universidades, en esas universidades donde además las ideas de la transformación social habían sido arrasadas en los 30 años previos, nosotras hicimos charlas, talleres,
cursos, conferencias, seminarios, folletos, periódicos, revistas, un diario digital y libros. La lucha de las mujeres y la lucha de clases, mujeres trabajadoras, explotación y opresión, marxismo y feminismo, clase y género, esos eran los títulos de las charlas y los cursos que dimos por todo el país y que tuvimos el privilegio de poder dar también en otros países. Éramos verdaderamente raras. ¿De dónde salieron estas con esos libros? Pensarían las compañeras en las movilizaciones. ¿Y de dónde salieron estas con esas banderas lilas que traen a las obreras textiles a las universidades? Pensarían las académicas. Estábamos en los dos lados y siempre a contramano. Éramos raras en todos lados. Con Pan y Rosas generamos debates, afianzamos convicciones sin dogmatismos, siendo siempre intransigentes únicamente con la clase dominante, las instituciones y las ideologías que ejercen, reproducen y legitiman la explotación y la opresión capitalista patriarcal. Y esa lucha por las ideas del feminismo socialista, plasmadas en todas estas iniciativas que mencioné, eran además el testimonio de una intensa actividad militante, colectiva y a contracorriente que compartimos con compañeras no solamente de Argentina, sino también de otros países. Casi 20 años después, el feminismo, ahora, es nuevamente un fenómeno político, social y cultural de alcance internacional. Manifestaciones multitudinarias, campañas masivas en redes sociales, huelgas, protestas. Con el auge del feminismo, se multiplicó también la edición de libros feministas. Brotaron las conferencias y los manifiestos, que incluso algunos se convirtieron en bestsellers. Y convirtieron a algunas feministas en verdaderas rockstars, ¿no? Lugares donde va Silvia Federici se llena con 7.000 personas que no leyeron capaz sus libros, pero que la conocen a Silvia Federici. No es raro ser feminista hoy. Ni siquiera es tan raro ser feminista anticapitalista. Movilizarse, editar libros. Ahora el peligro es que el feminismo sea mainstream, es decir, sea parte del estado de cosas. Ahora el peligro es sucumbir a la institucionalización del movimiento de lucha y que se pierda su carácter de política emancipatoria, surgida siempre desde abajo. El peligro es que se laven sus críticas estructurales a la sociedad capitalista patriarcal y que se transforme en una política de Estado, administrada por expertas, por funcionarias, por tecnócratas. Ahora el peligro es que las grandes mayorías interpreten que el feminismo es un ministerio, una secretaría, una institución del régimen que no tiene problemas en hacer políticas culturales o identitarias siempre y cuando no estén en contradicción con las políticas de ajuste que hace otro ministerio, otra secretaría del mismo gobierno. Pero que no mueve un dedo por las transformaciones urgentes que requieren la desigualdad económica, la precariedad del trabajo y de la vida cotidiana de millones de mujeres. Pero en ese mar feminista, contradictoriamente, estamos también ante una gran oportunidad para desplegar las ideas de nuestro feminismo socialista revolucionario y tratar que estas ideas no se queden en la biblioteca, sino que sean apropiadas por nuevas generaciones de jóvenes y mujeres trabajadoras. Llevamos 20 años de lucha por las ideas del feminismo socialista. Este, que presentamos hoy, es el libro más reciente que publicamos en la colección, donde también están Pan y Rosas, Luchadoras, la biografía de Rosa Luxemburgo, una antología de textos de Flora Tristán, La mujer, el Estado y la Revolución de Wendy Goldman, una colección que esperamos que siga sumando títulos clásicos y actuales de autoras y autores de ayer y también de hoy. Nos gusta que los libros estén en la biblioteca, nos gusta el olor de los libros nuevos, todavía nos gusta a algunas leer en papel, pero no es la pasión por la lectura únicamente lo que nos mueve, sino la aspiración a que esas ideas y lecciones de la historia que están en los libros encarnen en la única clase social que puede liquidar este régimen social de explotación y opresiones, para que las grandes mayorías podamos, por fin, disfrutar del pan
y de las rosas. Así que muchas gracias y las invito a comprar este nuevo libro de ediciones del IPS y decirles que aprovechen esta oferta para el bolsillo, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, que es que si lo compran durante la feria, van a poder comprar con un 25% de descuento cualquier otro libro de la colección mujer. Así que bueno, espero que sea un éxito de ventas, además de transformarse en sus manos en una herramienta para la lucha social. Bueno, mi nombre es Soledad Menichetti, soy delegada de FOETRA, Sindicato de las Telecomunicaciones, y también parte de Ediciones IPS, de la editorial. Y en realidad, bueno, muy cortito, me parece muy importante la edición esta nueva de Mujeres, Revolución y Socialismo. Mis felicitaciones, bueno, para la editorial y para las compañeras que trabajaron en esto. Me parece muy importante en estos momentos volver a las ideas, volver a todos los debates sobre el feminismo, sobre la revolución y sobre todo sobre el feminismo socialista. Así que bueno, también repito la invitación de Andy a adquirir el libro, pero sobre todo para conocer todos estos debates y para dar pelea por todos los derechos que nos faltan. Compañeras, yo soy Erika, soy concejala por Moreno, por el PTS en el Frente de Izquierda. De todas esas charlas de que nos miraban con cara de qué raras estas pibas que contaba Andrea, yo estudié en la Universidad Nacional de Luján. Hace muchos años hicimos una charla que se llamaba El origen de la opresión de género, que la hicimos con un montón de estudiantes y nos sirvió a nosotras para empezar a dar pasos en agrupar a un montón de compañeras alrededor de Pan y Rosas. Y además también coincidía por esos años con muchas luchas obreras, como por ejemplo con las compañeras de Terrabusi, donde bueno, yo las conocía a ellas pasando por la universidad, contando el conflicto que había. En ese momento había una epidemia también de una gripe, donde la patronal no daba ni los insumos básicos, ni tampoco les daba los días a las trabajadoras que tenían a sus nenes en la guardería de la fábrica. Nosotras junto con Anabela somos concejalas en 2 distritos del conurbano bonaerense, que son muchos habitantes, muchas mujeres. De hecho, Moreno, por las mismas organizaciones feministas de la zona, es catalogada como la capital provincial de los femicidios, tiene una tasa altísima de femicidios, y una política totalmente, por parte, ahí gobierna el peronismo como Movimiento Evita. Es una política totalmente impotente porque no hay refugios, no hay una política consecuente donde las mujeres que sufren violencia de género puedan salir de todo ese círculo. Entonces, Anabela, por ejemplo, José C. Paz, ella presentó un proyecto que el peronismo lo votó en contra, entonces no pudo salir. Pero más allá de las cosas que podamos hacer en los ámbitos parlamentarios, que hay que hacerlos, de los libros que podamos publicar, que hay que hacerlos y que hay que publicarlos, la clave es que las trabajadoras, las estudiantes, las mujeres, podamos unirnos, podamos pelear junto con nuestros compañeros, porque la violencia que sufrimos nosotras es parte de una cadena enorme de violencia que empieza desde el Estado, donde el trabajo que hacemos millones de trabajadores todos los días, que somos la clase que produce, la que hace posible que todo lo que hay acá exista, bueno, hay un sector minoritario, parasitario de patrones que se quedan con toda esa riqueza, que se quedan con todo ese trabajo y nos hacen vivir de manera cada vez más miserable, ahora atados a los designios del para nada feminista Fondo Monetario Internacional, aunque lo quieran pintar de feminista porque tiene directoras mujeres, etc. Entonces, bueno, un saludo a Andrea Datri, una grosa. Además el libro de Pan y Rosas está editado en un montón de idiomas, no sé en cuántos, porque las trabajadoras que somos parte de la clase obrera no tenemos fronteras. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación a seguir organizándonos, a pelear, porque el patriarcado no se va a caer, compañeras, sino que tenemos que derribarlo junto con el capitalismo. Muchas gracias.